Hola y bienvenidos a este canal. En esta sección, va a ser una nueva sección realmente, primero se los explico, porque quiero traer opiniones, comentarios o platicar simplemente de lo que me parecieron ciertas películas, ciertas sagas, ciertas, no sé, todo este mundo de televisión, de películas, de cine, de todo esto, ¿no? Entonces, quiero abrir esta sección hablando de Harry Potter, ¿no? Harry Potter fue una saga, para muchos no les gustó, para otros sí les gustó, ¿no? Yo me considero un fan de esta saga porque fue importante para mí. Fue muy importante. Llegó en un momento muy especial que yo lo recibí muy bien, ¿no? No fue la solución, no estoy diciendo que fue la solución a todos mis problemas, pero sí en el momento en que yo la recibí, en que yo la conocí, era un momento donde yo estaba vulnerable, yo me sentía mal anímicamente y para mí fue un escape imaginario hacia un lugar mejor, ¿no? Fue un escape de los problemas que tenía en ese entonces para mí. Esa fue mi experiencia, ¿no? No tiene que ser las demás porque yo también recomiendo mejor enfrentar los problemas, pero para mí yo les voy a compartir esta historia, ¿no? De mí. Primeramente, yo lo primero que vi o mi primera interacción directa, que ya me habían platicado un amigo de esta saga y tenía algunos juguetes de esta saga, de hecho de la 2 de la película 2 porque tenía juguetes del basilisco y tenía juguetes de la Cámara de los Secretos, ¿no? Entonces, yo como escuchaba platicar a ese amigo, yo cuando escucho que anuncian por televisión abierta la película Harry Potter y la Piedra Filosofal, pues yo intento verla, ¿no? Digo intento verla porque no la terminé de ver. Porque resulta, para empezar, yo no tengo cable ni nada. Nada más en televisión en mi casa había el canal 5 y el canal de las estrellas. Entonces, cuando la anunciaron, pues simplemente le iban a pasar por el canal 5, le iban a pasar en la noche un domingo. Yo al otro día tenía escuela. Entonces, fue un trabajo para convencer a mi madre para que me permitiera irme a dormir un poco más tarde para alcanzar a ver la película. Entonces, yo le estoy viendo la película en la sala a oscuras y resulta que todo iba bien hasta que llega la escena del unicornio, donde están buscando el unicornio en el bosque prohibido, ¿no? Y sale esta persona, este ser encapuchado, realmente que para mí representaba como, no sé, como la muerte o algo así, ¿no? Porque este, fue súper fuerte para mí ver eso, ¿no? En específico esa escena. Entonces yo lo que hice básicamente fue levantarme de la silla y apagar la televisión. Y en ese momento terminó la película porque a mí me espantó eso, no me asustó. Tengan en cuenta que yo en ese momento básicamente estaba solo. O sea, yo sí tengo hermanos, pero fuimos realmente 4 hermanos. Desafortunadamente el tercero hermano falleció, desafortunadamente, y mis otros 2 hermanos, mis 2 hermanos más grandes, estaban fuera estudiando, ¿no? Ya habían terminado la secundaria, en el pueblo solamente hay educación hasta el nivel secundaria y ellos tenían que estudiar la prepa pues fuera, ¿no? Y de hecho, pues la estudiaron pues bastante retirado, ¿no? La estudiaron en el Estado de México, estudiaron la prepa y estudiaron la carrera. Entonces, ellos no estaban en ese momento. Mis papás se habían ido a dormir, entonces yo nada más estaba en el cuarto, en un pueblo, con perros aullando, con el sonido de grillos, con todo eso, y yo solo ahí, de 8 años, que yo era muy nervioso en ese entonces, y viendo esa película y que pasa en esa escena, pues para mí fue algo terrorífico. Entonces, tengan en cuenta eso, para que no me digan, te asustaste en esa escena. Pues realmente tiene escenas bastante fuertes la película, ¿no? Porque está esa y esta otra del hombre de las dos caras, ¿no? Que está la cara de Quirrell y la cara de Lord Voldemort. Pero en fin, bueno, para mí me dio mucho miedo ver la película, entonces yo lo que hice fue apagar la tele. Entonces, total. Em, Después, en la biblioteca yo encontré, es una biblioteca pública, en la biblioteca de ahí del pueblo,
que realmente fue la biblioteca de la primaria, pero la sacaron a un lugar más accesible para todos los del pueblo, ¿no? Entonces yo ahí descubrí que habían llegado libros de Harry Potter, la saga, ¿no? Entonces yo ahí fue cuando leí primero los libros y después miré las películas ya con el tiempo, ¿no? Yo primero leí los libros y de hecho las tareas que eran de leer libros, de cosas de estas, pues yo las hacía de Harry Potter, del libro que iba leyendo. A mí me gustaba mucho leer estas historias. Y de hecho fue sorprendente porque yo no había leído hasta en ese momento libros de más de 100 páginas. O sea, para mí fue toda una hazaña. O sea, yo no soy, a lo mejor hay niños de 8 años, 7 años que ya se han leído, no sé, El Quijote de la Mancha o no sé, algún libro, ¿no?, de estos grandiosos libros o obras que se consideran, ¿no? Pero yo no. En fin, me pasaba otra cosa curiosa porque yo creo que leí más los primeros libros, los primeros dos, tres libros, me imagino, que a partir del libro quinto en adelante, porque yo cuando leo o sé que voy a leer esta saga, no tiene que pasar más de 1 o 2 semanas, eh, que sea después de que yo haya leído, por ejemplo, el libro uno para que lea el libro 2, ¿no? Porque yo sí, si pasa más tiempo, si pasa, por ejemplo, un mes de haber leído el libro uno y ya quiero leer el libro 2, siento que me estoy perdiendo de cosas. Entonces, yo vuelvo a leer el libro uno y ahora sí me sigo con el libro 2 y así voy, ¿no? Entonces, no sé por qué, pero yo esa sensación me queda esa sensación de insatisfacción. Entonces, les digo que esos libros o esa historia llega en un momento donde yo estoy vulnerable porque básicamente en ese momento mis hermanos están estudiando fuera, son todo un orgullo para mis padres. Aparte, mis hermanos siempre fueron buenos en algo, entonces es la típica historia donde tú te sientes que tú no eres bueno en nada, ¿no? Y los demás sí. Pues básicamente mi hermano era bueno, le gustaba mucho trabajar en el campo, le gustaba mucho plantar cosas, plantar árboles, plantar ciertas plantas, no sé, le gustaba mucho hacer injertos, hacer cosas, hacer experimentos en las plantas, etcétera. Y mi otro hermano siempre salía como, bueno, mi segundo hermano siempre salía en cuadros de honor, etcétera. Era muy dedicado para sus cosas, para sus trabajos. Cuando le dejaban trabajo daba gusto verlos porque él sabía dibujar bien y era muy dedicado y se veían muy bonitos sus trabajos realmente, ¿no? Y obviamente pues yo era el menor de todos. Mi tercer hermano que desafortunadamente falleció, a él le gustaban mucho los animales, de hecho, a él le gustaba todos los animales, darles de comer, si unos animales iban a tener, por ejemplo, las gallinas iban a tener pollitos, a él le gustaba cuidarlos, si no sé, si alguna vaca iba a tener algún becerrito, le gustaba ir a darles o alimentarlos con el biberón que se usa, ¿no? Y demás. O sea, y yo no. Y aparte de eso, por ejemplo, bueno, falleció mi hermano, yo tenía 5 años en ese entonces. Tengo que ver el luto de mi madre. Mis hermanos pues eran más grandes, o sea, yo tenía 5 años, ellos ya estaban en secundaria y quién en esa edad quiere cuidar a su niño, a su hermano de 5 años, quién quiere jugar con él. Entonces, no, fue una relación con cierta distancia, ¿no? Cierto distanciamiento. Aparte ellos se van a estudiar fuera, entonces es más, ¿no? Y para mí yo les tenía admiración porque mis padres siempre dijeron, no, pues ellos están estudiando fuera, lograron acceder a esa escuela y todo esto, ¿no? Y yo para mí decía, y si yo no lo logro, y si yo yo no me sentía parte de esa familia. Aparte de eso, por ejemplo, mi mamá, el duelo de mis padres por haber perdido uno de sus hijos, también en ese entonces, pues también se fueron mis hermanos a estudiar fuera. Mi papá tiene que ir a Estados Unidos a trabajar porque realmente la situación económica pues era mala, era precaria. Entonces todo esto se juntó, ¿no? Y yo no me sentía que ayudaba en nada. Yo era un niño de primaria, yo tenía 8 años, en fin, y yo no podía, yo no sabía hacer nada, realmente.
Entonces sí, era una situación bastante donde yo decía, pues a lo mejor no pertenecía a la familia porque yo no soy bueno en nada y todos mis hermanos fueron buenos en algo. Incluso llegué a pensar, por ejemplo, cuando miraba el duelo de mi madre, que siempre cuando pues platicaba de mi hermano, pues empezaba a llorar y todo esto, ¿no? Yo llegaba a pensar que Dios se había equivocado realmente, ¿no? Se había llevado al hermano que no era. O sea, al quien debió de haberse llevado, pues era a mí, que yo no estaba sirviendo para nada. O sea, yo no me sentía que era bueno en nada. Entonces, por eso yo tenía ese pensamiento, ¿no? Eh, Tengan en cuenta que yo en ese entonces pues era un niño, ¿no? Y ese niño se guardaba todo, era muy callado, era inseguro, se guardaba las cosas para él, temía decir las cosas porque temía que las cosas que dijeran estuvieran mal, que fallara más, o que cometiera errores y que sus padres lo vieran, por ejemplo, porque ese niño siempre quiso que sus padres estuvieran orgullosos, o sea, sí lo estaban y todo eso, y si yo hubiera sido más valiente y tener esa seguridad para hablar eso que sentía con ellos, ellos me hubieran sacado de esa gran, no sé, de ese error de mi mente, ¿no? Pero no fue así, me lo guardé para mí y jamás se los dije, todas esas inseguridades. Hubiera sido muy diferente si yo hubiera hablado y ellos me hubieran, dado una respuesta porque ya ahora yo entiendo todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Yo ya me di cuenta, ¿no? Pero a partir de ese niño inseguro, fue cargando y cargo muchas inseguridades desde ese entonces, ¿no? Que ahorita estoy intentando, pues todavía sigo tratando de superarlas, ¿no? Muchas de esas inseguridades y muchas inseguridades que vinieron a raíz de otros problemas que fueron surgiendo después, ¿no? Como yo vivía todo eso, para mí leer una historia donde venía un mundo fantástico, otro mundo realmente, donde había magia, donde había un personaje principal que también creía que no encajaba, entonces yo me sentía súper identificado y yo decía, pues a lo mejor en ese mundo yo sí logro destacar, yo sí logro, a lo mejor ahí sí escucho a mis padres que están orgullosos de mí, a lo mejor yo ahí sí voy a ser bueno, a lo mejor por eso no soy bueno aquí en nada, ¿no? Y de repente, por ejemplo, en el libro 2 que te lanzan el capítulo donde Harry llega a la madriguera, ¿no? Y hay una familia de magos, una familia que a pesar de los regaños y todo eso, pues su madre quiere mucho a sus hijos y todo, es una relación muy bonita, una relación bonita también entre hermanos, y todo esto, ¿no? Fue una de las cosas que yo leí y que yo vi en películas que más me gustaron y que más fue muy especial para mí porque, o sea, yo entendía a Harry, ¿no? De que para mí ese lugar era perfecto, ¿no? Entonces, lo que yo, lo que yo imaginaba realmente, me imaginaba, por ejemplo, en ese entonces, que yo estaba en uno de esos cuartos de la madriguera y que mi familia estaba abajo, ¿no? Y todavía me lo imaginaba así porque yo no me sentía que pertenecía todavía a la familia, pero mi satisfacción era verlos juntos y divertirse y convivir abajo, ¿no? Y yo simplemente observando los que estaban bien. Entonces, por todos esos recuerdos, por todos esos pequeños escapes que me sacaban de ese mundo imaginario y que lamentaba de mí mismo y que me estaba ahogando en un vaso de agua por pensamientos infantiles realmente, pero que en su momento, pues como niño, para tú en ese entonces, pues eran cosas que para ti no sé, era un mundo diferente, ¿no? Un pensamiento diferente. Entonces, por eso, esa saga fue especial para mí porque llegó en un momento donde me representó un pequeño escape, ¿no? Un pequeño respiro, pequeños respiros en mi día a día. Claro que después fue importante porque, o sea, yo la recuerdo con gran cariño,
mucho cariño la recuerdo y sigo leyendo los libros. O sea, yo ya tengo tiempo que no leo los libros, pero, o sea, yo los tengo, por ejemplo, en electrónico que los descargué y los quiero seguir leyendo y demás, pero para mí fue muy especial esas historias, ¿no? En fin, yo creo que esto es todo o va a ser suficiente para el video de hoy, que ya se hizo muy largo, muy tedioso. En su momento, si tienen preguntas, si son fans de esta saga de Harry Potter, déjenme saber cuál fue su primer contacto directo con la saga, con esta saga de películas, qué fue lo que les gustó, por qué les gustó, qué fue lo más especial que recuerdan de esta saga. Yo en este momento les comparto esta historia porque, no sé, quise compartírselas, ¿no? Entonces, así la vea una persona, dos personas, tres personas, me doy por satisfecho. Quiero saber su opinión y pues muchas gracias por tener el tiempo de ver este video, ¿no? Entonces, si tienen preguntas acerca de más cosas, también pueden dejármelas en los comentarios y yo más adelante pues traeré otro video similar o con la misma temática. Muchas gracias y hasta el próximo video.